Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos con nuestras clases de literatura argentina en cuarentena. Bueno, lo último que vimos fue el planteo de Sarmiento en su obra magistral, El Facundo. Hemos visto la dicotomía que él planteaba en la realidad argentina, que es esta dicotomía entre la civilización y la barbarie. Recordemos que la civilización se encontraba en la ciudad, mientras que la barbarie se encontraba en el campo. También Sarmiento escribe esta obra en el contexto del gobierno de Rosas, que no es una casualidad, ¿no? Sino que Sarmiento escribe el Facundo como una forma de realizar una crítica al gobierno de Rosas, dado que, según su concepción, la barbarie de los gauchos del campo, ha llegado a la ciudad con el gobierno de Rosas y de los federales. Pero ahora vamos a ver otro texto fundamental para nuestra literatura, que es un cuento, el primer cuento de la literatura rioplatense, que se llama El Matadero, de Esteban Echeverría. Podemos pensar que entre la civilización, que se encuentra hacia el este, y la barbarie, que se encuentra hacia el oeste y hacia el sur, tenemos un espacio intermedio, un espacio límite, que es el espacio del suburbio, ¿no? El suburbio, o sea, lo que queda por fuera de la urbe, por fuera de la ciudad. Las afueras. Bueno, en ese espacio intermedio es el espacio de los mataderos, especialmente nuestro matadero de la convalecencia, en el cual ocurre el cuento en cuestión. El cuento fue escrito por Esteban Echeverría, que fue el escritor del romanticismo rioplatense. Recordemos que las características del romanticismo son que... ¿Qué te crees que te las voy a decir? No, las vimos el año pasado. A repasar, a repasar, a repasar. No tiraron el cuadernillo, ¿no? Me imagino. El matadero, como es una zona intermedia entre la civilización y la barbarie, va a ser un espacio de indeterminación. ¿Indeterminación entre qué? Entre la civilización y la barbarie, entre lo humano y lo animal, entre lo alto y lo bajo, entre lo racional y lo irracional, entre lo vivo y lo muerto. Entonces, van a ver a medida que lean el cuento cómo estas categorías dicotómicas que voy planteando ocurren. ¿Por qué? Porque el matadero, como un espacio de indeterminación, es un espacio de cruces entre estas dos zonas y estas dos formas de concebir la sociedad. Pensemos que para la época de Rosas los mataderos eran muy importantes porque Argentina estaba comenzando a ser un gran país agropecuario. Ya desde ese momento nos vamos a hacer famosos por nuestros grandes asados y por la carne de excelente calidad en el Cono Sur. Con la escritura de Sarmiento, la escritura de Echeverría también es una literatura militante. Recordemos que durante el siglo XIX, o al menos durante la primera parte del siglo XIX, la literatura argentina tiene una función política. Y no olvidemos el eje de nuestro programa, que es los vínculos entre literatura y política. Bueno, el caso de la literatura argentina de principios del siglo XIX no es una excepción. Echeverría también en cierta forma tiene una mirada hacia el gobierno de Rosas, que no les voy a decir yo, sino que la van a tener que descubrir ustedes. El matadero es un lugar donde se matan animales. Es un lugar poblado de cadáveres, poblado de vida y poblado de muerte, porque están los trabajadores y están también los cadáveres de los animales que chorrean sangre. La historia transcurre en época de Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma es una celebridad cristiana, preferentemente una celebración católica, en la cual se establece como ritual que está prohibido comer carne, especialmente la carne roja. Recordemos que Argentina era un gran país exportador de carne roja. Prohibido comer carne roja. Hay un problema en la ciudad, hay una terrible inundación que ha atestado de líquido los suelos del matadero. Todo es barro y el barro se ha fundido con la sangre de los cuerpos muertos. Y los federales que trabajan en el matadero están entremezclados entre ese barro y esa sangre, entre lo vivo y lo muerto, entre lo alto y lo bajo. Bueno,
demasiadas metáforas. Es hora de que ustedes lean el cuento y después lo sigamos charlando. Solamente esto fue como para darle unas puntitas de lectura. ¿Sí? Adiós.